Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Punto de Encuentro, como siempre los martes a las 21 horas por la pantalla de Somos Entre Ríos. 3 temas para analizar y para compartir con todos los entrerrianos. En primer lugar, vamos a conversar con 2 médicos, son integrantes del Foro Ambiental, preocupación del Foro Ambiental, a su vez son integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, por lo que está sucediendo con la planta de tratamientos en el parque industrial de nuestra ciudad, radicada obviamente la planta a la vera de la ruta 14 de la autopista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está funcionando o no? Bueno, hubo una visita, fue obviamente encabezada también por el intendente de la ciudad, Mauricio Davico, representantes de Corporación de Desarrollo, de las distintas plantas que allí están trabajando. Vamos a dialogar con Jorge García y con Martín Alazar. En segundo tema, 9 de julio, se cumple mañana un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Dialogamos en este caso la colega y amiga Sabina Melchiori con la profesora de Historia Leticia Mascheroni sobre las anécdotas de lo que sucedía décadas, mucho tiempo atrás en la provincia de Entre Ríos. Y finalmente el tema de la ola polar, el frío. Estos días nuevamente la temperatura que ha regresado a la provincia de Entre Ríos, pero días pasados una situación bastante compleja, 0 grados, menos 0 grados. Bueno, conversamos con el secretario de Derechos Humanos, Juan Olano, de la Municipalidad, cómo se está trabajando en esta ciudad que seguramente, y está en conversaciones con sus pares también de otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Presentamos los títulos y avanzamos con los primeros entrevistados. Bueno, con las cámaras de nuestro productor Celso Bell se recorrió lo que está sucediendo en la planta de tratamiento de efluentes industriales del Parque Industrial Gualeguaychú. Allí estuvo encabezado la visita y la recorrida el intendente Mauricio Davico, también integrante del Foro Ambiental, y acompañados y fueron recibidos por el titular de Corporación de Desarrollo, Tommy Fogg, y representantes, gerentes y propietarios de diferentes plantas. Vamos a ver las imágenes y conversamos con 2 de sus integrantes, con el doctor Jorge García y el doctor Martín Alazar. Sí, estamos realmente muy preocupados. Como representante ciudadano, participante del Foro Ambiental, te digo que hace ya una semana, 10 días que venimos realmente muy preocupados porque fuera de los comentarios externos que tuvimos, la gente del barrio Don Pedro también, que de alguna manera son los que reciben los mayores problemas de tipo olor en el barrio, muy preocupados, observamos de que el funcionamiento de la planta de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú no está funcionando como debe. Motivo por lo cual tuvimos una reunión previa nuestra interna y decidimos solicitarle al señor presidente de la CODEU, el señor Fogg, una reunión. Lamentablemente por cuestiones de salud de él no pudimos acceder a esa reunión, pero tampoco tuvimos una respuesta de decir, bueno, que vaya fulano de tal en representación nuestra para que ustedes puedan ver el funcionamiento de la planta. Entonces se tomó la decisión de ir y hacer acto de presencia directamente en la planta. ¿Con qué se encontraron, doctor? Nos encontramos con la triste realidad de que evidentemente esa planta no está funcionando como debe. No quiero marcar porcentajes porque no me corresponde, no soy un técnico en la materia, pero por la simple inspección ocular veíamos que realmente esta planta no funciona, y no funciona bien desde el mes de febrero. El mes de febrero fue un mes todavía de vacaciones y de cuestión turística en Gualeguaychú, motivo por lo cual realmente estamos frente a una situación muy, pero muy importante. El receptor de ese efluente es nuestro río. Nuestro río es la columna vertebral de la vida de Gualeguaychú.
El asentamiento, la población de Goloachú está a la vera de un río, se nutre del mismo. Tenemos la potabilización del agua que se extrae de nuestro río Goloachú. Entonces, evidentemente, esto nos preocupa y mucho. Jorge, y a partir de ese momento toman contacto con el intendente municipal. ¿Cuál fue el próximo paso que ustedes dieron? Después que hicimos una inspección ocular de la zona de, digamos, de tratamiento de efluentes, solicitamos al señor intendente una reunión. El día viernes estuvimos con él y con todo su equipo de trabajo, incluyendo lógicamente la gente responsable de la parte de medio ambiente. Se mostró realmente muy, pero muy preocupado por lo que estaba ocurriendo y automáticamente solicitó una reunión con las autoridades in situ, digamos, en la misma planta, como para que él también de alguna manera albergara conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y así fue. Fuimos ayer a la mañana, el intendente con todo su grupo de trabajo, el señor Fogg como representante, interpreto yo, representantes industriales del Parque Industrial Goloachú. Bueno, hicimos toda una recorrida peatonal, observamos y estuvimos en un comentario, digamos, permanente con el señor Fogg, que nos fue dando, digamos, las etapas del funcionamiento de la misma. Evidentemente, como corolario de esto y en contraposición a una nota que se ha recibido, digamos, de la CODEU, el funcionamiento no es el correcto. El funcionamiento es deficitario desde el mes de febrero. Incluso en el portal de la municipalidad, en el portal del medio ambiente, observamos de que por allí en el mes de enero y febrero la cantidad de coliformes fecales en el río Goloachú era realmente importante. Una cifra que no lo permite la ley provincial. Entonces, hagamos un reconocimiento de la situación. Compartamos este momento, démosle la responsabilidad que corresponde a cada uno, ¿sí? Peguémosle el tirón de oreja a quien corresponda, como me parece que tiene que ser, y vayamos para adelante. Claro, ese vayamos para adelante, doctor, es que digamos que los piletones tienen que estar sin barro y funcionando plenamente. Desde el principio, por ahí con la queja, ¿no? Sí, desde el principio aparentemente, ¿sí?, hubo un déficit, digamos, en la construcción. Aparentemente el ingeniero que hizo el diseño de la planta observó, porque fue consultado estos días por la CODEU, de que estaban faltando algunas cosas, que a compromiso del presidente de la CODEU, esas cosas ya están prácticamente realizadas. Consiste en un sistema de bypass, como para que si el día de mañana alguna de las piletas no funcionara bien, hay una pileta como de repuesto que sigue funcionando de alguna manera como tratamiento de efluente cloacal. Pero lo que observamos es que a pesar de haber comenzado con la saca de barros, que fue en realidad uno de los motivos, creemos, que dejó de hacer funcionar la pileta debidamente. ¿Mucho barro? Mucho barro. Estuvimos en el piletón más importante, que creo que tiene una capacidad de 4.000 metros cúbicos, tiene una altura de 6 metros, y al día de ayer había por lo menos 1 metro, 1,5 metros de barro todavía, que la compañía estaba sacando, que nos parece fantástico, que estamos de acuerdo, pero lógicamente pensemos que esto es una urgencia, que esto hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Doctor, ¿en qué quedaron con el intendente? ¿Hizo algunos llamados telefónicos? ¿Cómo se en presencia nuestra, el mismo intendente ayer, que realmente destacó la ejecutividad que este hombre tiene, se contactó con el encargado de la empresa Sacabarros, porque ayer no estaban trabajando. Oh, sorpresa, fuimos ayer sabiendo que tenemos que ir, todo el mundo lo sabía y sin embargo no había gente laburando, trabajando en el lugar para ese tema que es tan específico, ¿sí? Vimos unas bolsas con contenido de barro que ya están escurriéndose, que se van a ser trasladadas a otro lugar, pero allá no había nadie. Entonces, aparentemente hubo el compromiso verbal de que iba a haber un grupo importante de gente trabajando para tratar de que esto salga lo más rápido posible. O sea, el foro está detrás de la información y de esta situación. Seguramente ustedes van a ir nuevamente. Nosotros seguimos preocupados y vamos a seguir poniendo el foco en esto porque evidentemente nos compete a todos. Nos compete a la ciudadanía de Goloachú estar preocupado por lo que se está
tirando al río Oluechú. Entonces vamos a seguir en esta situación de control. No somos partícipes del funcionamiento de la planta, no es responsabilidad nuestra. Lo nuestro es tratar de alertar, tratar de poner en evidencia las cosas que por ahí, desde el punto de vista ambiental, no funcionan bien para evitar de que nuestro río esté contaminado. Es decir, ¿en este momento funciona o no funciona nada? Bueno, Martín? desde ayer empezó con un poco de funcionamiento. Se prendieron todas las alarmas, se hicieron algunas medidas de emergencia para el caso y algo está funcionando, apenas está comenzando a funcionar, pero falta urgentemente sacar el resto de los barros, limpiar las piletas y comenzar de nuevo el proceso. Es decir, ¿las piletas están llenas, están completas? No, en este momento ya fueron desagotadas en un 80%. Falta un poquito de 2 piletas, pero se puso el proceso en marcha en forma urgente y demás. La Corporación del Desarrollo, a través del el que está a cargo de la presidencia, Tommy Fox, le ha puesto todo el esfuerzo, cosa de prontamente buscar soluciones. Pero estas soluciones no pueden ser de un día para el otro porque venían de hace un tiempito largo. Y bueno, se debatió con la opinión de los vecinos del barrio Don Pedro, con la opinión de los vecinos. ¿También estaban los vecinos? Había representantes de los vecinos del barrio Don Pedro, había representantes del Foro Ambiental, representantes de la municipalidad, representantes de los industriales, en los cuales se plantearon toda la problemática. Y es muy compleja, pero cada uno tiene que ponerle el condimento que le hace falta para que esto funcione y no vuelva a repetirse. Claro, porque todo para contarle a los enterrianos, esto va todo, si no va todo crudo al río. Claro, acá en el parque industrial están funcionando 30 empresas, 34 creo que es el número exacto, el cual su vertido va a la planta de tratamiento de efluentes. Digamos, cada planta, de acuerdo a la magnitud y al contaminante que emite, tiene su planta de tratamiento. De ahí va la planta esta que estamos hablando, del parque industrial, y de ahí, una vez tratada, va al río Gualeguaychú. En este momento, desde hace aproximadamente 2 meses, más o menos, está yendo los contaminantes industriales crudos al río Gualeguaychú. Eso es una grave amenaza y es lo peor que nos puede pasar como ambientalistas. Luchar tanto por tener plantas de tratamiento en buen estado, en funcionamiento óptimo, y encontrarnos con esto. Es un desastre. Martín, el municipio tiene fuerza, tiene poder, ¿no? ¿El intendente qué manifestó? ¿Va a hablar con algún sector? No, el intendente no solamente nos recibió, nos convocó hoy ahí en el lugar del hecho y convocó a todos los representantes políticos y no políticos que tienen que ver con el medio ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, etcétera, etcétera. Y también, en forma inmediata, ya todos lo conocemos, lo que es Palito es activo, no es pasivo, es activo, y ni bien se enteró, se puso en marcha, se contactó con el foro, se puso a disposición, y hoy demostró una vez más lo activo que es. Ya su teléfono al rojo, convocando a gente especialista en el tema para lograr apoyos que muchas veces la municipalidad no los tiene o el parque industrial no los tiene. Entonces, bueno, convocó pidiendo apoyo para solucionar en forma urgente esto. Esto no resiste ningún análisis. Martín, antes de empezar la nota dijiste mi querido río Gualeguaychú, ¿no? Sí. El río Gualeguaychú, el río Uruguay, cuidarlo. Exacto. Y bueno, vivimos amenazados, no solamente 20 años luchando contra la contaminación de Bodnia UPM. ¿Qué días pasado hubo un olor insoportable, el olor en toda la zona del Pueblo Belgrano, sí. La zona ribereña, fue, bueno, lo mismo desde hace 20 años, y que no podemos lograr un avance en nada con la contaminación transfronteriza y la contaminación aérea de Bodnia UPM y al río, lo que va al río, que es impresionante. Y ahora se le suma graciosamente frente a Colón,
Sí, la planta de hidrógeno verde. Que parecía en un principio que era todo ambiente, ¿no? Pero hay claro, pero los títulos se eligen para que la comunidad se trague el sapo. Lo de hidrógeno verde no tiene nada que ver con el hidrógeno verde. Ahí va a haber una empresa productora de metanol fundamentalmente y que va a contaminar mucho. Y aparte visualmente porque está bien enfrente a la ciudad de Colón. Y bueno, la planta tiene asignada 5 kilómetros de extensión para desarrollar su proyecto. Que 5 kilómetros es lo que mide las playas de Colón. Ese lugar tan hermoso que mucha gente va de todo el país. Enfrente va a tener la planta de tratamiento que corresponde a la producción fundamentalmente de combustible y metanol ante todo. La última pregunta, Martín, ¿cuál es el próximo paso o cómo va a seguir actuando el Foro Ambiental en este tema? Bueno, nosotros tenemos que hacer, indudablemente, no podemos escaparnos de hacer un seguimiento permanente, porque donde nos descansamos un poquito ocurren estas cosas. Yo creo que mucho es la desidia de algunas empresas, de algunos empresarios y demás. Otros no pueden pagar justo por pecadores. Hay muchas empresas que hacen las cosas muy bien. Pero indudablemente cuando uno se descuide, vienen los problemas, los malos actos, las malas actividades industriales que comprometen al resto que hace las cosas bien. IGOA, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar. IGOA, servicios y repuestos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología. Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446 42 77 14. Tecnología de vanguardia, excelente confort y seguridad. Solo nuestra empresa te lo puede brindar. Remis Oeste. Descarga nuestra app gratis en tu móvil y solicita tu viaje ya. Remis Oeste. Te llevamos siempre a donde vayas. El hurto de energía es un delito que pone en riesgo a las personas y afecta directamente en la calidad del servicio. Los trabajos de electricidad deben ser realizados por profesionales matriculados. Se lo pide su cooperativa eléctrica. Denuncie el hurto de energía al teléfono 42 39 88. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano.
9 de julio y un aniversario más de la Declaración de la Independencia. Por eso decidimos conversar con una profesora de historia, Leticia Mascheroni, que cuenta las anécdotas y qué sucedía muchos años atrás en la provincia de Entre Ríos. Compartimos la nota. Leticia Mascheroni, contanos qué pasaba en Entre Ríos, en Gualeguaychú, en la época en la que se declaraba la independencia. Bueno, yo creo que a mí me gusta siempre tomar por procesos históricos, no hablar de una fecha en sí misma, porque si no a veces se terminan cometiendo muchos errores, sobre todo en el aula, porque empezamos con el 25 de mayo, el Día de la Bandera, el 9, la Declaración de la Independencia, y terminamos en octubre descubriendo América. Es por efemérides, pero mejor es siempre tratar por procesos históricos. Y la independencia forma parte precisamente de un proceso histórico que arranca, por así decir, que hace pie con la Revolución de Mayo de 1810, que fue como el puntapié inicial para este proceso de independencia. Y indudablemente que en el medio no podemos desconocer a la Asamblea del año 1813. ¿Por qué? Porque ahí también va a aparecer un personaje que va a tener mucha gravitación por estos lares, que fue José Gervasio de Artigas, el caudillo oriental. Ya en 1813 Artigas había presentado a sus diputados con un proyecto de independencia, que lamentablemente por la influencia del centralismo porteño en esa asamblea no se aprobó. Y desde ahí empezó una separación entre lo mal llamado Buenos Aires y el interior. Tan es así que se llamaba en esa época nuestro territorio, todavía no era República Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya eso nos está hablando de un sector de nuestro territorio en el que Buenos Aires ejercía hegemonía, sobre todo por el puerto, porque por ahí entraba y salía todo el comercio, los inmigrantes, etc. ¿Y este proyecto de Artigas en qué consistía? Y bueno, en declarar la independencia, en dar deberes y derechos a los ciudadanos, en regularizar los procesos sociales de los negros, que algunos historiadores prefieren llamarlos morenos. Es decir, era un proyecto como de país, verdaderamente. ¿Y por qué no le gustó a Buenos Aires ese proyecto? Y porque hablaba de la autonomía de las provincias. Y entonces ese centralismo no venía, porque indudablemente que pasamos de las guerras por la independencia a las guerras civiles. Es decir, el territorio, aún declarada la independencia, no resultó libre de guerras. Y bueno, todo esto en la época del caudillismo, en el buen sentido de la palabra, hizo que las diferencias se hicieran más notorias. Y cada territorio iba acentuando la figura de un caudillo, ya sea con una figura unitaria o una figura federal. ¿Estamos? Entonces el país se fue dividiendo, lo que es hoy la Argentina se fue dividiendo. Y acá en el litoral, la hegemonía de Artigas en esta época fue muy fuerte. Tan es así que si bien el Congreso de Tucumán se realizó en 1816, ya en junio de 1815, Artigas reunió el Congreso de Oriente en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Y ahí también sentó las bases, seguía con su proyecto de sentar las bases de la independencia. Uno tiene que leer varias fuentes, varios historiadores,
porque algunos ya lo toman como la primera declaración de independencia. Pero indudablemente al no encontrarse las actas, que son las que le dan validez legal, entonces es como que ya Buenos Aires, para alejar este problema de Artigas, que quería hacer hincapié en la independencia, decide reunir el Congreso en Tucumán, alegando de que la ubicación geográfica de Tucumán quedaba más equidistante para todas las provincias de igual manera. Porque hay que tener en cuenta un factor importantísimo. ¿Cómo se desplazaba la gente en aquella época? ¿Cómo iban los diputados? Y en carretas, a caballo. Algunos habrán tardado muchísimo Y tiempo. se tardaba mucho. Las comunicaciones eran, las fluviales eran más animadas, más rápidas, pero las terrestres no había caminos. Había senderos que dejaban los carros, las carretas y los caballos. Entonces, trasladarse a Tucumán demoraba varias semanas, porque tenían que pernoctar con todas las inclemencias que significaba de acuerdo con el tiempo. Claro. Entonces, Buenos Aires, con tal de alejar el epicentro de acá del litoral, decide realizar el Congreso en Tucumán. Por ese motivo y por estar bajo la influencia de Artigas, que abarcaba las provincias de Entre Ríos había sido declarada provincia en 1814. ¿Cómo se declaraba una provincia? No era ni por la cantidad de habitantes ni nada, era una cuestión política y geográfica. Entre Ríos se separó de Corrientes, pero Corrientes seguía unida a lo que es hoy Misiones. Era todo un solo territorio. Recién Misiones en 1881 va a formar como provincia autónoma. Entonces, estas provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, incluso hasta Córdoba estaba bajo la hegemonía de Artigas. Pero Córdoba sí envió diputados al Congreso de Tucumán, pero Entre Ríos no. Por lo tanto, nosotros no tuvimos representantes en ese Congreso. ¿Y la Banda Oriental qué pasó? Y la Banda Oriental también estaba era una provincia más de las provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, hay historiadores que hasta dicen la Banda Oriental no pertenece a la República Argentina por un error de los porteños en la Asamblea del año 13, que ya empezamos a segregarlo a Urquiza, con su ideal, digamos. Por lo tanto, son temas muy contradictorios. ¿Urquiza o Artigas? Artigas, gracias. Por lo tanto, la Banda Oriental sí estaba incorporada a este grupo del litoral. De ahí entonces que no estuvieran representadas, no aparecen. Pero después, con las cuestiones internas, Artigas va perdiendo también su hegemonía y con el tiempo las provincias van adhiriendo a la independencia. Porque había también una cuestión que se hacía eco, que era la emancipación, porque a veces se confunden los términos independizarse y emanciparse. Cuando uno se emancipa, adquiere una fisonomía propia. Y la independencia era más bien porque en Europa el rey Fernando VII había vuelto al trono. Claro. Entonces, ¿qué iba a tratar? De recuperar las tierras que había perdido acá en América. Y acá estábamos todavía con las guerras contra los españoles, sobre todo en el norte del país. Y por lo tanto, ese peligro de que España quería reincorporar sus tierras hizo que acá se tuvieran que hacer fuertes y declararse independientes de España. Y después se agregó en el acta y de toda otra dominación extranjera, porque también andaban ingleses, franceses merodeando por acá y les tenían unas ganas tremendas estos territorios. Ahora, Leticia, el motivo por el cual Entre Ríos, ya siendo provincia, no manda diputados a Tucumán, no era porque no quería ser independiente de España. No, de ninguna manera. No estaba de acuerdo en las el ideal de Artigas también involucraba la independencia de estos territorios. Era porque pero una independencia más federal. Claro. Más bien Artigas hablaba de confederación de estados. ¿Estamos? No de estados individuales, federales, no. Él hablaba de una confederación de estados. Tenía otro concepto, más napoleónico, digamos. ¿De dónde había sacado ese ejemplo? Y
la historia se los mostraba. ¿Estamos? Viene de la época del Imperio Romano, cuando iban conquistando ciudades y todo formaba un núcleo generacional único a través de en aquella época era la cabeza del emperador, por eso eran imperios. Pero Artigas hablaba más de confederación de estados, respetando sus autonomías. Por lo tanto, esa situación hizo que estas provincias no estuvieran representadas, pero no porque no quisieran la independencia. Eso hay que aclararlo muy bien, porque se lee por ahí sí, que había alguna seria intención de separarlas. Yo no creo, de acuerdo con lo que he leído, de ninguna manera el ideario de Artigas era ese. Bien. Y Gualeguaychú, que también es importante, Gualeguaychú era muy jovencita. Desde su fundación, el 18 de octubre de 1783, tenía 33 años. Era muy joven. Era una villa. Recién en 1851 Urquiza la va a elevar a la categoría de ciudad. Pero tenía pocos habitantes. Pero ya se perfilaba porque su ubicación geopolítica la beneficiaba mucho. Tenía un río que salía directamente al Uruguay y de ahí al océano, digamos. Por eso los movimientos marítimos en el puerto de Gualeguaychú fue cobrando cada vez mayor importancia. Y cuando Urquiza declara la libre navegación de los ríos, con más razón todavía. Indudablemente que acá no había periódicos. Todavía el primero en Gualeguaychú es de 1849, El Progreso de Entre Ríos, que en el Instituto Mañasco está la colección completa. Lo trajo Isidoro de María, lo creó acá un uruguayo radicado en Gualeguaychú. Por lo tanto, las noticias que llegaban, y sí, llegaban... cartas, claro, conocidas. Sí, cartas, no había otra manera, pero llegaban. Y de a poco se empezó sobre todo los inmigrantes. Los inmigrantes hay que reconocerles que tuvieron mucho amor por estos territorios. Y muchos los adoptaron como su segunda patria, su propia patria. Y las colectividades que se fueron formando, la colectividad francesa, la colectividad italiana, que fueron las más numerosas, con el tiempo, para las fiestas patrias nuestras, ellos también solían adherir. Y se hacían festejos con los recursos que había en aquella época. Por supuesto, no había electricidad, se adornaban con faroles cuando se colocaban en las calles, que andaba el farolero con su escalera encendiendo los candiles. Y la comandancia, donde está hoy la jefatura de policía, fue el lugar elegido después con el tiempo para celebrar los actos. Empezaba con un Te Deum, en lo que es hoy la catedral, que era al principio un ranchito. Ahí estaba el cementerio al lado, hasta que se lo trasladó a donde está el hospital, el cementerio del oeste, y después al cementerio del norte. Y verdaderamente ahí empezaba el festejo con un Te Deum, después se trasladaban las autoridades a la comandancia, y ahí se servía como un vino de honor, y las damas acostumbraban a trabajar adornos florales, adornaban las mesas, que de alguna manera era también una forma de conmemorar el proceso de la independencia. Muchísimas gracias. No, al contrario. IGOA, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar. IGOA, servicios y repuestos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología.
Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446 42 77 14. Tecnología de vanguardia, excelente confort y seguridad. Solo nuestra empresa te lo puede brindar. Remis Oeste. Descarga nuestra app gratis en tu móvil y solicita tu viaje ya. Remis Oeste. Te llevamos siempre a donde vayas. El hurto de energía es un delito que pone en riesgo a las personas y afecta directamente en la calidad del servicio. Los trabajos de electricidad deben ser realizados por profesionales matriculados. Se lo pide su cooperativa eléctrica. Denuncie el hurto de energía al teléfono 42 39 88. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Continuamos en Punto de Encuentro. Como les decía al principio del programa, hemos invitado al secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú, Juani Olano. Buenas noches, Juani, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar acá y te agradezco por la invitación. Bueno, muchos temas, por eso queremos conversar. ¿Cómo está el tema del frío y la atención la gente necesitada, Juani? La verdad que nosotros en este sentido estamos trabajando con todo el personal municipal en este sentido y asegurando a los que más necesitan la ayuda del municipio. Tenemos desde cuestiones de garrafas de gas y mantas y la comida por sobre todas las cosas. En ese sentido estamos trabajando con los 11 centros de salud que tiene Gualeguaychú, más la Secretaría de Desarrollo Humano, en donde hay personal calificado claramente para detectar la necesidad real de los vecinos de Gualeguaychú. Y en ese sentido estamos trabajando mancomunadamente. Personal municipal, las autoridades y la decisión del intendente de darle al que
realmente precisa lo que le corresponde. En ese sentido trabajamos con merenderos, con comedores, con más de 40 merenderos y comedores que nos dan una mano y que desborda de esos espacios unas ganas de ayudar al prójimo y en donde antes por ahí había algunos rincones oscuros, hoy hay claridad, hay transparencia, hay orden, se los controla. De hecho, en este sentido me acabo de encontrar con el personal recorriendo cada uno de los, hace poquito. ¿Esto es diario? Esto es diario. El contacto con comedores y merenderos es diario. Claramente es diario por WhatsApp y también los vamos relevando y controlando día por medio, de acuerdo a los días que ellos también nos declaran que en el registro por ordenanza que se ha creado y que los concejales nos han dado esta herramienta de la ordenanza de registro público de merenderos y comedores, en donde claramente nosotros hemos puesto foco en aquellas organizaciones, merenderos y comedores que están dispuestos a trabajar a la manera que nos dice nuestro lema, ¿no? Que nos ha marcado nuestro intendente, que es el orden y la gestión. El orden donde antes había desorden, donde antes había despilfarro, hoy no solamente que hay orden, sino que hay control. Es orden, gestión y control, lo que hay en los merenderos, los comedores, y hoy le está llegando a la gente que realmente lo precisa. Juan, ¿y cómo es el tema de la asistencia del municipio en los merenderos? ¿Es alimento? ¿Es asistencia con nutricionistas? Ahí el panorama es variado, ¿no? Primero, destacar el trabajo, y hago mucho énfasis en el trabajo del personal, ¿no? Y de nuestras autoridades, ¿no? De nuestros directores de área, de nuestros responsables de área, en donde hemos comenzado no solamente con el orden, de estar preocupados por ordenar eso, invertimos muchas horas de nuestros días en seguir ordenando, y también ir capacitando a los merenderos y los comedores. Muchos de ellos hoy tienen el carnet de manipulación de alimentos expedido por una autoridad de bromatología, ¿no? Y en ese sentido para nosotros es muy importante que se tenga este tipo de carnet, porque más allá de que hay una necesidad y demás, no por ser una persona vulnerable se la tiene que tratar como un indigno, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con eso. No solamente con la cuestión de bromatología, sino de alimentos, sino también en los próximos días vamos a iniciar una capacitación respecto de las personas celíacas y cómo se tienen que manejar y manipular los alimentos para aquellas personas que tienen esta patología. Así, sucesivas capacitaciones que se los han invitado, en donde también están participando de las capacitaciones del programa alimentario Igualar, que fue otra ordenanza también trabajada en conjunto con los concejales y el Ejecutivo Municipal, en donde este programa alimentario Igualar es que es una tarjeta con fondos municipales, en donde el intendente hace poco anunció el aumento del 66% en el monto total que destina el municipio a cada una de las tarjetas, y dentro de los beneficiarios tenemos beneficiarios individuales, personas, y también estos merenderos y comedores, que aparte de ser ayudados por la Secretaría de Desarrollo Humano, por esta municipalidad, aparte se les otorga una tarjeta con un monto considerable de más de 50.000 pesos, entre 50.000 y 80.000 pesos, en donde eso va variando en función de las personas que nos van discriminando que tienen. Y solamente ahí ingresa alimento, no entra bebida, o sea, ¿qué es lo que ingresa? Eso, y eso, gracias por darme el pie, porque nosotros a los merenderos y a los comedores lo hacemos rendir los tickets, ¿no? En donde ellos, ¿Ese mes? Cada 2 meses, nos traen los tickets, y para nosotros es muy importante, Rubén, porque controlamos que no haya ningún despilfarro, ¿no? En donde siempre le hemos dicho que esto es alimentos y que son cuestiones en pos de nuestros ciudadanos. No puede haber alcohol, cigarrillo o cualquier tipo de otro vicio que no tenga nada que ver con una alimentación saludable, vamos a decir, ¿no? Estamos hablando de leches, cacao, comida, etcétera, nutrición, ¿no? Y ahí ese programa alimentario que vino a transformar esta herramienta de lo que era la Ex Nutrir, en donde antes, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, nos dejaron 2.200 tarjetas, nosotros hicimos un reempadronamiento, practicamos el orden, la disciplina, la gestión, y se gestionó, y todas las personas que tenían la tarjeta Nutrir se reempadronaron, y
en vez de saltarnos que eran 2.200, se reempadronaron 1.600. Es decir, que había un número considerable, Rubén, de personas de... O sea, que ustedes no llegaron, que eran de mínima, eran fantasmas, ¿no? Y en ese sentido, el Estado municipal redireccionó esos fondos, ¿no? Más de 10 millones de pesos por mes, para otras partidas, ¿no? Para seguir ayudando a los gualeguaychuenses y que el curro de unos pocos se terminara, para hoy echar luz plenamente a este programa alimentario, que también es un refuerzo, que sabemos que es que no llegamos a la alimentación mensual de las personas, pero sí sabemos que es un refuerzo. Y digo refuerzo porque también la tarjeta Nutrir, el programa de la gestión anterior, que digo, era una noble herramienta, pero nosotros antes eran 11 puntos, hoy son de venta, ¿no? Y no estaban habilitados por bromatología y por la municipalidad. Hoy tenés más de 30. Es decir, que la gente puede ir a cualquiera de esos 30, por más que viva en un barrio. Exactamente. Y dentro de estos 30, en los 11 de la gestión Nutrir, eran solamente alimentos muy pocos, 10, 12, de los cuales muchos no había stock. Los precios eran más caros que si vos ibas a cualquier despensa, lo cual lo hacía un programa social ilógico, que abstracto y totalmente lejano a la cercanía de la ciudadanía. Y por sobre todas las cosas, hago énfasis, estos 30 están habilitados por la municipalidad, ¿no? Juani, vos me decís 1.600 con esta tarjeta. ¿Cuántas personas asiste estos comedores, estos merenderos? ¿Usted tiene una contabilidad de cuánta gente concurre, mayores y menores? Sí, nosotros está bien discriminado, está todo tabulado y la verdad que eso tiene una severidad muy importante y digo, hoy lo decía a la mañana también, ¿no? En un programa. Nosotros practicamos y queremos trabajar con todos, independientemente si son de Boca, de River, si son de arriba, de abajo o el culto que tengan. A nosotros no nos interesa. Lo único que nosotros decimos es que y el intendente nos lo ha marcado de una manera muy férrea, es acá se trabaja con todos, pero a cumplir los requisitos mínimos e indispensables como Estado municipal. No es que viene Rubén Scooby o que viene Juan Olano o que viene el intendente Mauricio Davico a poner de su bolsillo. No, acá hay fondos que provienen de las tasas que les cobra la municipalidad o impuestos, para que la gente lo entienda, y Gualeguaychuense paga, ¿no? Entonces nosotros, quienes estamos hoy en esta municipalidad, en esta gestión, venimos a administrar esos fondos. Y esos fondos tienen que ser administrados de manera transparente, coherente, optimizando el gasto, ¿no? Como lo hicimos con la tarjeta. Entonces, lo que nos hemos marcado es, trabajemos juntos, pero llenar una declaración jurada en donde, en tanto y en cuanto vos me digas qué días das de comer, ¿y cuántas personas aproximadamente? Si eso no se respeta, la primera visita que hace nuestro personal todas las tardes, si eso no se visita, en la segunda, a la semana siguiente. ¿Y han respondido los comités? Si se han puesto en orden, digamos, trabajan en conjunción con el personal de tu área? Sí. Hay una clara voluntad de trabajar en conjuntos, hay contacto directo por un número WhatsApp que incluso ellos tienen. Y la verdad que ello me llena de orgullo, ¿no? Porque independientemente que dentro de esos 40 instituciones, merenderos, comedores, podemos tener muchas diferencias, muchísimas, pero tenemos un fin en común, que es alimentar a nuestros vecinos, en donde el Estado municipal a veces se le hace muy difícil. Rubén, te digo, las iglesias evangélicas, por ejemplo, ¿no? que tenemos muchas cosas en común y nos han abierto las puertas de sus templos, como también la católica y otros cultos, ¿no? Pero capaz que hago mal en poner un solo ejemplo, pero hay una diversidad de templos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Todos colaboran. Que todos colaboran, como también, y quiero resaltar unos artífices muy importantes que tiene toda ciudad, pero en especial nuestra comunidad de Gualeguaychú, ¿no? Que son los clubes, que nos ayudan con las copas de leche para que nuestros pibes no se vayan con la panza vacía. Y nos decían dirigentes deportivos que es impresionante cómo
cuando la madre o el padre o el mismo chico se entera que en cierto día se da la copa de leche, cómo aumenta la matrícula del club, ¿no? Y ahí te marca la necesidad. Y ahí te marca no solamente la necesidad, sino la tranquilidad de este Estado municipal, de las madres y de los padres, que qué mejor, más allá de que hay una necesidad, qué mejor que nuestros pibes estén contenidos con los dirigentes, con las madres y con los padres que colaboran haciendo la leche, ¿no? Juani, ¿hay gente en situación de calle? Porque escuchamos en diversos puntos de la provincia, también que los canales nacionales, los colegas transmiten que hay cientos y cientos. ¿Cuál es el panorama en Gualeguaychú? Bueno, nosotros venimos observando este panorama en conjunto con otras autoridades, y nosotros tenemos bien diagramado cuál es la situación de calle. En los próximos días va a salir una publicación con eso, y prefiero ser responsable institucional con la publicación, que tiene que ver mucho con la situación de calle. También dentro de la situación de calle de algunos gualeguaychuenses que están padeciendo esta situación, que es circunstancial en algunos, otras definitiva, también detectamos que hay gente que no tiene nada que ver con Gualeguaychú, ¿no? Mochileros, gente que viene eso es permanente, tiene malabares, independientemente de la etapa o climatológica o la estación del tiempo. Hay personas que pasan. ¿Y qué se hace en esos casos? Y en esos casos nosotros tenemos muy poco margen para actuar. Nosotros los recursos, sin discriminación alguna, pero digo, los recursos nosotros los podemos poner en los gualeguaychuenses, y lo que sí hacemos es articular, ¿no? Si hay una necesidad muy importante que tiene que ver con la salud, derivar al hospital, eso sí, pero después se ha tenido que articular hasta con el municipio del cual esa persona proviene. Exactamente, ¿no? Entonces, somos muy cuidadosos también en donde con nosotros como administración pública local ponemos los recursos, ¿no? Damos vuelta a la página. ¿Cómo está el tema del presupuesto participativo que comenzó nuevamente? Y hemos visto algunas imágenes, mucha gente, muchos vecinos han ido. Bueno, la verdad que estamos viviendo con una alegría muy importante. Muy importante. Es una edición del presupuesto participativo, creo, de las más importantes, si no la más importante, respecto de los montos, ¿no? El intendente ha tomado la decisión del presupuesto en participo anterior, era 280 millones de 284 pesos. millones. 284 millones. Recibí el informe. Y ahora lo aumentó más de 600, y ¿puede ahora ser? aumentamos, pese al número de inflación y demás, el intendente ha tomado la decisión de que sea la ciudadanía organizada a través de comisiones vecinales, escuelas, instituciones, grupos de vecinos, demás, de que elijan cuáles son sus necesidades, las necesidades reales, para transformarla en un proyecto, y ese proyecto presentar al presupuesto participativo, y ese monto es de 650 millones de pesos. IGOA, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar. IGOA, servicios y repuestos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología. Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446 42 77 14. Tecnología de vanguardia, excelente confort y seguridad. Solo nuestra empresa te lo puede brindar. Remis Oeste. Descarga nuestra app gratis en tu móvil y solicita tu viaje ya. Remis Oeste. Te llevamos siempre
a donde vayas. El hurto de energía es un delito que pone en riesgo a las personas y afecta directamente en la calidad del servicio. Los trabajos de electricidad deben ser realizados por profesionales matriculados. Se lo pide su cooperativa eléctrica. Denuncie el hurto de energía al teléfono 42 39 88. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Llegamos al final de una emisión más de Punto de Encuentro, ¿no?, por la pantalla de Somos Entre Ríos. El tema de la planta de tratamiento de industriales, en el parque industrial lo vamos a seguir. Hasta el próximo martes a la hora 21, una vez más, Punto de Encuentro para toda la provincia. Gracias.